Bueno, muy buenas tardes. El programa de egresados les da la bienvenida a todas y todos los asistentes al conversatorio Representaciones de la Naturaleza y Conservación Ambiental en Grupos Urbanos e Indígenas. Partimos desde una pregunta: ¿qué es la naturaleza y quiénes forman parte de ella? En este conversatorio se presentarán las perspectivas de grupos urbanos de los Estados Unidos y comunidades indígenas de Guatemala en respuesta a esta pregunta. Se reflexionará sobre cómo diferentes representaciones de la naturaleza están relacionadas con actitudes hacia la conservación del medio ambiente y qué herramientas emplear para fomentar el desarrollo de comunidades sostenibles en este momento crítico. El día de hoy nos acompaña Lizeth Yamile Pisa Becerra, postdoctoral fellow en Harvard University y ex becaria Fulbright, quien investiga el desarrollo de relaciones sociomorales con la naturaleza. Michael Bacal, doctor en Educación y magíster en Salud Pública, trabaja en proyectos agroecológicos basados en conocimiento ancestral de comunidades mayas. Bárbara Rogoff, moderadora, quien es profesora de la Universidad de California, Santa Cruz, con distinción otorgada por la Society for Research in Child Development. Investiga los aspectos culturales del aprendizaje infantil en grupos indígenas. También nos acompaña Lady Floridalma Mendoza González, quien es maestra en educación primaria de profesión, es licenciada en sociolingüística aplicada en la educación bilingüe intercultural de Guatemala, técnico de campo en educación en proyecto Voces y Manos. También nos acompaña Jennifer Valey Gómez, quien es perito en administración de empresas, pensum cerrado en administración técnico de campo en educación en el proyecto Voces y Manos. Tenemos el día de hoy conferencistas que nos acompañan desde otros países, entonces les damos la bienvenida a todos nuestros conferencistas y muchas gracias, asistentes, por la participación en este espacio. Pues gracias a todos y todas por haber venido al simposio. Estamos haciendo la llamada desde California, desde Guatemala. Y Lizeth, ¿dónde está? Yo estoy en Boston en este momento, sí. Y quiero preguntar de dónde están ustedes. Algunos que no están en Colombia. De pronto pueden escribir en el chat desde dónde se conectan. Creo que hay una que está en México. Hay otros que no están en Colombia. Pues las cosas de que vamos a hablar tal vez tienen aplicación a todas las Américas, así pensamos, pero las investigaciones tuvieron lugar en Guatemala y en Boston. Entonces, va a ser interesante ver si ustedes han mirado la misma clase de fenómeno allá en Colombia. Lizeth es colombiana de herencia, ¿verdad? Pero, y Claudia es guatemalteca de herencia. Michael y yo de los Estados Unidos. Entonces, esperamos que todos nos entendemos bien. Y si ustedes tienen preguntas, son muy bienvenidos. Y gracias, en el chat veo que hay de Rhode Island. Gracias por haber venido a Bogotá. Muchos de Bogotá. Y Boyacá, en Colombia. Sí, bueno, entonces, si ustedes tienen observaciones o si tienen preguntas, cualquier momento pueden ponerlo en el chat. Y queremos tener suficiente tiempo para conversar sobre las ponencias. Entonces, espero que ustedes están inspirados a tener unas preguntas para nosotros o para otros que están ahí, no solo nosotros. Entonces, vamos a empezar con la ponencia de Lizeth y después de Michael y después de Claudia.
Y entre las tres ponencias vamos a tener unos minutos para preguntas para cada persona presentando y después una discusión más general. El tema de hoy, de la noche, es así, que está en México. Gracias, Uli. Entonces, el tema tiene que ver con la conservación, el ambiente, y varias de las presentaciones tienen que ver con las ideas indígenas de la relación entre el medio ambiente, el mundo fuera de la gente humana y de incluir a la gente humana como parte del medio ambiente, como parte de la naturaleza. Entonces, este tema creo que vamos a explorar un poquito en cada ponencia. Lisette, para usted. Gracias, Bárbara, por esa introducción y gracias de verdad a todos los que se están conectando. Me hace muy, muy feliz ver tantas caras conocidas. Voy entonces a compartir pantalla para empezar. Vamos a ver si funciona bien. Ok, entonces... porfa, me confirman si pueden ver la pantalla normal o están viendo mis notas. Sí, sí, señora. ¿Se ve la pantalla bien? Ok, perfecto. Sí, señora. Listo, muchas gracias. Bueno, la ponencia que quiero presentar hoy la he titulado Concepciones de la naturaleza en la niñez urbana y su impacto en actitudes de conservación del medio ambiente. Y esto que voy a presentar es parte de mi disertación del doctorado que hace poco terminé. Entonces, bueno, quisiera empezar proponiéndoles un breve ejercicio y preguntándoles, cuando piensan en la naturaleza, ¿qué tipos de elementos consideran parte de la naturaleza? ¿Sí? Entonces les pido que por favor escriban en el chat 3 palabras que vengan a su mente cuando escuchan la palabra naturaleza. Y voy a dar unos 15 segundos para que rápidamente lo escriban en el chat. Lo primero que se les venga a la cabeza cuando piensan en eso. A ver, veo que han dicho... veo muchas respuestas: seres humanos, árboles, montañas, vida, aire, animales, verde. Bueno, muy interesante. Esta es una de las preguntas que motivó parte de mi investigación. Voy a volver a compartir la presentación. Porque yo me preguntaba qué tan común es que las personas pensaran que los seres humanos son parte de la naturaleza o si esto es algo que más bien en nuestra actualidad no es tan común. Y por eso pues también me parece interesante ver para los que estamos aquí conectados en esta reunión que posiblemente nos interesan estos temas, que es cómo concebimos a la naturaleza. Entonces, bueno, teniendo en cuenta la teoría de la evolución de Darwin y como la definición científica de naturaleza, lo que se dice es que la naturaleza es un sistema que abarca todos los fenómenos no creados por el ser humano, lo que significa que si tuviéramos una caja llena de elementos que son parte de la naturaleza, no solo tendríamos árboles, rocas, tucanes, sino también seres humanos. Entonces, solo se excluyen de este concepto los artefactos creados por los humanos, según como la definición científica de naturaleza. Pero la pregunta es si es así como las personas comunes y corrientes usualmente conceptualizan la naturaleza. Entonces, investigaciones previas que se han hecho, especialmente, digamos, en los Estados Unidos, muestran que a diferencia de los adultos, los niños tienden a excluir a los humanos de su concepto de la naturaleza.
Sin embargo, estas investigaciones usan tareas que son usualmente exigentes verbalmente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se les pide a los niños que definan el concepto de naturaleza. ¿Sí? Dime qué es naturaleza para ti. Pero de pronto esta es una pregunta muy difícil para un niño porque le toca como producir verbalmente todo, toda una definición de una palabra. Y entonces, por esa razón surge como la pregunta acerca de qué podríamos encontrar si usáramos otros métodos diferentes que tal vez sean más apropiados para entrevistar niños pequeños o para entender mejor el concepto de naturaleza de niños pequeños. Por otro lado, hay un tema importante acerca de cómo estas concepciones de la naturaleza podrían estar relacionadas con nuestro interés en conservarla y cuidarla. Entonces, algunos investigadores han argumentado que nuestras culturas occidentales tienden a percibir a los humanos como separados de la naturaleza. Y esa separación de los humanos y la naturaleza es lo que hace que nos resulte difícil cuidar del planeta e involucrarnos en soluciones sostenibles. Entonces, esta es una argumentación, digamos, es algo que filósofos han dicho. Y pues digamos que adquiere un poco de fuerza si tenemos en cuenta que los grupos indígenas y varios grupos indígenas, incluidos, digamos, grupos en Colombia, como los muiscas, tienden a percibir los elementos de la naturaleza como parte de su familia, ¿sí? Y cuando hablan de la naturaleza, hablan como el hermano árbol o como, digamos, como parte de su familia. Y a la vez, estos grupos indígenas son los que muestran comportamientos más sostenibles o de mayor conservación o una mayor preocupación por conservar la naturaleza. Entonces, vemos ahí que de pronto esa también es una razón para pensar que nuestro concepto de la naturaleza puede estar relacionada con nuestras actitudes de conservación. Sin embargo, existe poca investigación que pruebe sistemáticamente si existe una relación directa entre el concepto de naturaleza y nuestras actitudes de conservación hacia el medio ambiente, específicamente, digamos, en niños pequeños y sobre todo, pues, niños pequeños que están creciendo en un entorno urbano, como en medio de la ciudad, donde de pronto hay menor interacción con cierta diversidad de animales o con mayor biodiversidad. Entonces, teniendo esto en cuenta, surge pues este proyecto de investigación que yo llevé a cabo y quiero mostrarles como las preguntas de investigación que tenía. Bueno, ahí olvidé mostrar la parte sobre la investigación que se ha hecho acerca de el pensamiento indígena y la conservación ambiental. Bueno, entonces, digamos que en términos de la pregunta de investigación, y bueno, y antes de mencionarla, este proyecto lo realicé en colaboración con Deb Kelemen, y las preguntas específicas que abordamos fueron, primero, ¿cuáles son las concepciones de la naturaleza de niños pequeños viviendo en Boston, Estados Unidos, de 6 y 7 años? Y qué tanto ellos conciben a los seres humanos como parte de la naturaleza. Luego también, teniendo en cuenta pues investigaciones previas que han mostrado que los pueblos indígenas tienden a percibir a los humanos como parte de la naturaleza y también suelen realizar inferencias sobre el mundo natural basadas en relaciones ecológicas. Queríamos explorar si los niños con mayor pensamiento ecológico eran más propensos a tener un concepto de naturaleza que incluya a los seres humanos. Entonces, digamos que principalmente nos interesaba si ese pensamiento ecológico que caracteriza a muchas comunidades indígenas es uno de los factores que genera un concepto de naturaleza en el que los humanos estén incluidos. Bueno, y la pregunta más importante que nos hicimos en este estudio fue si esa concepción de naturaleza que incluye a los seres humanos es algo que está relacionado con nuestras actitudes de conservación y más específicamente con nuestra preocupación moral por el medio ambiente. Entonces, bueno, para este estudio nosotros contamos con
participantes, que fueron niños pequeños de 6 a 7 años, niños y niñas del área metropolitana de Boston, con nivel socioeconómico medio-bajo, y la mitad de ellos eran niñas. Y bueno, entonces para medir el concepto de naturaleza, nosotros inicialmente usamos una pregunta abierta parecida a la que se ha usado en otras investigaciones, y les pedimos que, les dijimos, cuando escuchas la palabra naturaleza, dime qué cosas, de qué crees que están hablando las personas cuando usan esta palabra, y, y dime pues como la lista de cosas de las que crees que están hablando. Y entonces nosotros revisamos que tanto en esta pregunta abierta los niños mencionaban a los seres humanos o no. Y entonces clasificamos como incluyentes a esos niños que mencionaron a los seres humanos en respuesta a esta pregunta. Entonces, por ejemplo, ahí en la pantalla pueden ver que dice, un niño dijo plantas, animales, personas, insectos, caballos. Entonces, este niño lo clasificamos como teniendo un concepto incluyente de la naturaleza. Y también revisamos a los niños que no incluyeron a los seres humanos en su concepto, los clasificamos como no incluyentes. Y bueno, también tuvimos una pregunta cerrada que creemos que un poco resuelve este problema de que las preguntas abiertas en niños pequeños que apenas, pues que están en su proceso de desarrollo del lenguaje pueden ser pues como muy sofisticadas y puede ser como pedirles bastante. Entonces en este caso decidimos usar esta pregunta cerrada, que era como una tarea un poco más fácil de realizar para ellos, y les dijimos que teníamos 10 tarjetas que ellos tenían que clasificar en 2 cajas. Una de las cajas tenía un letrero que decía es parte de la naturaleza, y la otra caja tenía un letrero que decía no es parte de la naturaleza. Y entonces las tarjetas que ellos tenían que clasificar incluían fotos de artefactos, otras eran plantas, seres no vivos que son naturales, y animales, incluyendo 2 seres humanos. Y entonces nosotros codificamos si ellos incluían a las 2 tarjetas que incluían seres humanos en la caja que decía es parte de la naturaleza. ¿Listo? Esa fue la manera en que medimos las concepciones de la naturaleza. Luego, para medir su pensamiento ecológico, nosotros utilizamos una tarea que ha sido pues utilizada en investigación previa por John Colley, y lo que hicimos fue decirles a los niños, presentarles tarjetas en las que habían 3 como entidades naturales, y les decíamos que una entidad, por ejemplo en este caso el girasol, tenía una enfermedad. Y luego les preguntábamos cuál de las otras 2 entidades era más probable que tuviera la misma enfermedad, ¿sí? Entonces, entonces pues el girasol tenía la enfermedad, y una de las entidades que les presentábamos estaba ecológicamente relacionada al girasol, en este ejemplo la abeja, pues porque las abejas polinizan los girasoles, y la otra entidad estaba taxonómicamente relacionada, en este caso el musgo, porque el musgo simplemente es otra planta, entonces su forma, o sea, la única relación que hay entre musgo y girasol es que ambos son plantas. Y entonces a través de 4 ejercicios parecidos a estos con otras entidades, no solo girasol, sino también con un pelícano y otras entidades, nosotros revisamos cuántas veces los niños escogían la entidad que estaba ecológicamente relacionada con que mostraba una relación ecológica. Entonces es importante mencionar en este caso que para resolver esta tarea de cuál entidad es más probable que tenga la misma enfermedad, ambas respuestas son correctas, porque a veces compartimos enfermedades con entidades que son de nuestro mismo tipo taxonómicamente, o sea, con otros mamíferos, por ejemplo, pero también compartimos enfermedades con entidades con las que convivimos y que compartimos hábitat, o con las que compartimos relaciones predatorias, por ejemplo. Sin embargo, nosotros queríamos ver si los niños tenían esa tendencia de elegir la entidad que estaba ecológicamente relacionada.
Ahora voy a mostrarles cómo medimos la preocupación moral ambiental. Entonces, nosotros usamos un cuestionario en el que les mostramos 4 situaciones de daño ambiental y les pedimos a los niños que juzgaran de ok, como de muy bien a muy mal estas situaciones. Y obtuvimos como un puntaje promedio a través de estas 4 situaciones. Entonces, en una de las situaciones, por ejemplo, la que ven en la pantalla, les dijimos que una persona botó basura a una isla y les preguntamos si estuvo bien o no estuvo bien o estuvo mal que Mandy arrojara la basura en la isla. Ahora que ya les conté cómo medimos estos conceptos, les voy a decir lo que encontramos. Entonces, como pueden ver aquí en esta word cloud, estas son las respuestas de los niños a la pregunta abierta. Entonces, como pueden ver, cuando nosotros les preguntamos qué cosas hacen parte de la naturaleza, ellos nos dijeron que los animales, las plantas, los árboles, sobre todo esos 3 salen muy grandes, fue bastante común, eran parte de la naturaleza. Sin embargo, solo el 10% de los niños espontáneamente mencionó a los seres humanos como parte de la naturaleza. Y luego, pues nuestra pregunta era, bueno, ¿y qué va a pasar con la pregunta cerrada, que es un poco más fácil de entender, digamos, para los niños? Y lo que observamos fue que en todo caso, solo el 34% de los niños clasificó ambas tarjetas mostrando seres humanos en la caja que decía es parte de la naturaleza. Entonces, en general, los niños de esta edad no tienden a pensar que los seres humanos son parte de la naturaleza. Al contrario, los clasifican cerca de los artefactos y no cerca de las plantas, los animales y los otros seres no vivos naturales. Bueno, en cuanto a el pensamiento ecológico, contrario a lo que nosotros pensábamos o que lo que predecíamos, tener pensamiento ecológico no predijo que los niños tuvieran un concepto de naturaleza incluyente de los seres humanos. Entonces, pues digamos, en eso no encontramos una relación. Sin embargo, con respecto a la tercera pregunta, acerca de si tener un concepto inclusivo de los seres humanos impacta nuestra preocupación moral por el medio ambiente, la respuesta es un poco complicada, pero fue un poco más cercana a lo que nosotros esperábamos. Entonces, como pueden ver ahí, los resultados, cuando nosotros simplemente comparamos si tener un concepto inclusivo de la naturaleza importaba para la preocupación moral ambiental, no encontramos una relación directa, hay no relación como nosotros lo esperábamos. Sin embargo, nos dimos cuenta que si combinábamos, si revisamos los niños que tenían esta concepción inclusiva de la naturaleza y revisábamos sus niveles de pensamiento ecológico, teniendo estas 2 variables en cuenta en combinación, ellas sí predecían la preocupación por el moral ambiental. Entonces, este gráfico pues representa esto que les acabo de decir. Para el grupo de niños que tenían un concepto inclusivo de la naturaleza, que son los que están en la rayita roja, tener mayor pensamiento ecológico estuvo relacionado con una mayor preocupación moral ambiental. Y esto fue en contraste con el otro grupo de niños que no tenía un concepto inclusivo de la naturaleza y que están representados en la rayita azul. Entonces, este resultado pues sugiere que para incrementar esta preocupación por el medio ambiente, no solo es importante entender las relaciones ecológicas que suceden en el entorno en el que uno se encuentra, sino también que los seres humanos son parte de esas relaciones ecológicas. Pero pues digamos que nosotros hemos continuado haciendo investigación para determinar qué otros factores pueden incrementar como esta conciencia de que los seres humanos son parte de la naturaleza, porque creemos pues que hay que revisar
no encontramos como esa relación entre pensamiento ecológico y concepto de la naturaleza y queremos seguir revisando qué cosas pueden ayudarnos a pensar que los seres humanos son parte de la naturaleza. Entonces, en esa búsqueda, digamos, hemos hecho investigaciones adicionales y lo que hemos identificado es que nuestra comprensión del proceso de evolución y del proceso de selección natural, como la teoría de Darwin lo propone, es uno de esos factores que nos permite o que está relacionado, sobre todo en adultos, con entender que los seres humanos son parte de la naturaleza, porque justamente les ayuda a entender cómo los seres humanos comparten un ancestro común con otros animales, plantas y, bueno, en general con todos los seres vivos. Entonces, este es un factor que puede contribuir a que entendamos cómo los humanos son parte de la naturaleza. Y el otro factor que hemos identificado es que atribuciones de características humanas y de agencia a la naturaleza también influyen en que los niños y adultos piensen que los humanos son parte de la naturaleza. Entonces, bueno, esto es solo como investigaciones adicionales que no me puedo detener a explicar, pero que nos ayudan a entender un poco mejor ese concepto. Y bueno, entonces para concluir, los niños no tienden a concebir a los seres humanos como parte de la naturaleza, como les mencioné, al menos en nuestro estudio, pero otras investigaciones adicionales que hemos hecho nos muestran que hay otros factores que pueden contribuir, como el entendimiento de la evolución, como un proceso biológico, y eso les puede ayudar como a cambiar esa concepción. Y también nuestro estudio sugiere que tener un concepto inclusivo de la naturaleza en combinación con pensamiento ecológico predice nuestras actitudes de conservación del medio ambiente y en general pues sugiere que es importante ver a los seres humanos como parte de esas relaciones ecológicas. No es suficiente con entender que hay unas relaciones ecológicas o que los seres humanos son parte de la naturaleza, sino que ambas cosas tienen que estar combinadas. Y pues nosotros creemos que estos hallazgos deben ser considerados para el diseño de programas de educación ambiental en comunidades urbanas. Creemos que se requiere hacer más investigación, pero creemos que esto aplica también para el contexto de grandes ciudades en Colombia y en otros países. Y bueno, ya solamente quiero terminar agradeciendo a los papás y niños que participaron en este estudio, porque realmente gracias a ellos es que podemos hacer esta investigación, a mis colaboradores, a los asistentes de investigación que contribuyeron con la codificación de los datos y a los patrocinadores y bueno, a Fulbright y la Universidad Nacional por permitirnos organizar este evento. Muchísimas gracias. Gracias, Lisette. Uh-huh. Pues tenemos unas preguntas sobre su investigación. No sé si Roberto quiere hacer su pregunta con su voz o lo leo, pero está bienvenido a hacerlo en voz alta, si quiere. Gracias, Bárbara. No, mi pregunta inicial era sobre la que anoté allí, era sobre qué tipo de análisis realizaron, Lisette, y hola. Hola, profe. Realmente lo que analizamos fue como, en cuanto al concepto de naturaleza, fue solamente como descriptivos de porcentajes de cuántos niños clasificaron a los humanos como parte de la naturaleza. Luego, en la parte como de predecir que si el pensamiento ecológico afecta el concepto de naturaleza, hicimos una regresión logística. Y ya en la parte en la que miramos cómo esos dos, pensamiento ecológico y concepto de naturaleza, influyen en la preocupación ambiental, ahí hicimos una regresión lineal. Esos fueron los análisis que utilizamos. Yo debí mencionar que la
la muestra no es tan grande, fueron 68 niños, entonces, pues aún, digamos, fue una muestra aceptable, pero digamos, hubiese sido ideal contar con más niños, sobre todo teniendo en cuenta que no muchos dijeron que los seres humanos eran parte de la naturaleza. Entonces, pues eso es como una salvedad ahí que es importante mencionar. Pero gracias por la pregunta. Gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Lisette. Otra pregunta de Daniela. ¿Daniela quiere hacer su pregunta? O lo leo. Dice, ¿por qué el estudio se realizó en niños y no en adolescentes o adultos? Sí, esta es una buena pregunta. Nosotros sí hicimos también el estudio con adultos y de hecho, dato curioso, solo el 50% de los adultos dijeron que los seres humanos clasificaron a los seres humanos como parte de la naturaleza y un porcentaje muy pequeño lo dijo en la pregunta abierta. Pero digamos que nuestro interés en los niños pequeños viene un poco de entender cómo desde pequeños estamos pensando en este concepto, incluso desde antes de que recibamos educación y de que estemos como integrados digamos, a escuchar sobre la teoría de la evolución o sobre biología, o sea, como queríamos saber de lo más pequeños posible que pudimos conseguir, cómo pensaban ellos acerca de la naturaleza con lo poco que han escuchado en sus 6 años. Y esto nos permite también entender como qué cosas debemos enfatizar en programas educativos a futuro para niños, pues porque justamente los niños tienen mayor vulnerabilidad a las situaciones de riesgo ambiental y pues ellos van a ser quienes tengan que en el futuro pues promover soluciones y cambios. Pues gracias. Yo tengo una pequeña pregunta y tal vez ya lo explicó. Los niños en Boston preguntaron ustedes de qué etnia pertenecen. Nosotros no lo preguntamos directamente a los papás, pero los centros educativos a los que fuimos a recoger los datos tenemos como su distribución demográfica. Y uno de los sitios a los que fuimos, la mayoría de la población es blanca, pero otro de los sitios a los que fuimos, la mayoría de la población es como uno de los Boys and Girls Club, y la mayoría de la población es de bajos recursos y mucha población latina y negra. ¿Y hay una diferencia entre los grupos? Realmente como son tan pocos, o sea, creemos que no tenemos suficiente poder estadístico para realizar esos análisis, o creemos que las conclusiones que podríamos obtener no serían suficientemente fuertes, o no sé, sí, como no tenemos suficiente muestra para realizarlos con confianza de que nos están mostrando lo que es. Sería interesante. Yo veo que creo que Claudia tiene algo que decir. Sí, todavía no estoy completamente lista, pero yo creo que sí para presentar más tarde. Pero mi pregunta es más relacionada en, ¿tienes alguna información cualitativa en donde puedas más o menos investigar si en las respuestas de los niños o lo que dijeron los niños si hay alguna diferencia? Eso es en referencia a la pregunta que Bárbara hizo. Realmente no, en este momento, recuerdo que hicimos el análisis y en esta investigación la hemos publicado en un artículo. Recuerdo que lo tenemos como en un footnote, pero en este momento realmente no me acuerdo. Puedo revisarlo mientras las otras ponencias. No, solo es curiosidad. Y la otra es más que pero todo. digamos, solo para agregar,
yo no observé como diferencias sustanciales entre como cuando iba a hacer las entrevistas con niños en un centro educativo y el otro. O no recuerdo haber visto como diferencias muy, muy grandes, no. En Yo creo general, que están muy preocupados por el medio ambiente y cuando les contaba las transgresiones ambientales, tendían a evaluarlas como negativas, como mal. y Claudia, pienso que debemos seguir con la próxima. Tuvimos unas dudas de que Claudia iba a poder llegar por el avión atrasado. No sé si quieres seguir ahorita, Claudia, o con Michael, después de Michael. no, yo puedo hacerlo ahorita, pero sí necesito que alguien me ayude con las dispositivas, con el PowerPoint, porque no lo puedo manejar, estoy en el teléfono, pero viendo las PowerPoint puedo. Tengo listo los diapositivos, a ver si podemos juntas. Okay, perfecto. Y las preguntas y comentarios que vinieron en el chat, gracias. Y creo que vamos a tener tiempo después de todas las ponencias de regresar a estas preguntas. Gracias. Qué pena, yo tengo una pregunta. Bueno, es que no me acuerdo bien si tú mencionaste en qué edades de los niños se hicieron los estudios, a qué edad de ellos se realizaron esos estudios. Sí, niños 6 y 7 años de edad tienen como justo cuando están en primer año del colegio, como apenas ingresan. Yo, una última pregunta. Espera, Bueno, ¿por qué piensan que los niños como que aún a esa edad no tienen claro que los humanos o de las personas también hacemos parte como de la naturaleza? No sé si responder a la pregunta ya o lo dejamos para el final. Bárbara, tú nos dirás qué opinas. Estoy muy feliz de que hay muchas preguntas y comentarios, pero creo que vamos a seguir con la ponencia de Claudia y vamos a tener tiempo después de las 3 ponencias de tratar, porque pienso que algunas de esas preguntas tienen que ver con las 3 ponencias. Entonces, creo que pueden ver la pantalla mi pantalla para Claudia. ¿Está bien? Sí. Sí, sí, yo la puedo ver también. Gracias, Bárbara, y gracias por acomodar la situación. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Castañeda y el título de mi presentación es Pensamiento indígena y prácticas de aprovechamiento y cuidado del mundo natural. Next. Can you move next? ¿Puedes moverla, Bárbara? Sí, La siguiente. pienso que sí. A ver si puedo. Okay. Ajá. Para empezar, me gustaría compartir un comentario que José Andrés, quien es el fundador de World Central Kitchen, hizo cuando fue a asistir a afectados de las erupciones del volcán de fuego en Guatemala en el 2018. Eso lo encontré en un documental hecho por Ron Howard que se llama Nosotros alimentamos a las personas. Y él empieza diciendo, hoy me han dado una gran lección. Estoy en un lugar muy remoto de Guatemala, Celán, a 5 kilómetros de la punta del volcán. Esta comunidad puede ser humilde en cuanto a medios, pero todos vinieron con un vaso, una taza, un plato, con su tenedor. Y esto es toda la basura. Así es como se debe entregar la ayuda alimentaria. No podemos seguir creando más basura y más desechos. Quiero guiar su atención al bote que enseña José Andrés y demuestra que ellos dieron comida a muchas personas y solo colectaron muy poca basura. Next, o la próxima, por favor. Okay. El punto que José Andrés quiso hacer en este comentario es que él piensa que la razón por la que ellos colectaron muy poca basura es porque las personas de esa comunidad
indígena tenían prácticas cuidadosas de cómo conservar los recursos. Y este tipo de prácticas que José Andrés menciona están relacionados con el estudio que les voy a presentar. Estas prácticas, en mi estudio, o en este estudio, las familias comentaron o dieron ejemplos de prácticas similares. Y uno de los ejemplos que les puedo dar es usar las mazorcas para hacer fuego, o usar leche cortada para hacer postres, o también recaudar agua de lluvia para poderla usar después, o cortar la pasta de dientes a la mitad para poder sacar toda la pasta y usar y asegurarse que no se desperdicie. Next. Yo a estas prácticas en mi trabajo les he llamado prácticas de aprovechamiento y las he definido como las formas de utilizar y cuidar los recursos con el fin de evitar el desperdicio. Para mí, desde el punto de vista ambiental, las prácticas de aprovechamiento son importantes porque representan un área que todavía no se ha estudiado. Y desde mi punto de vista, estas deben ser reconocidas y también incluidas en el diálogo ambiental. Desde el punto de vista para el desarrollo infantil, considero que las prácticas de aprovechamiento pueden usarse como una ventana a las rutinas diarias de las familias de descendencia indígena. Y esta ventana y estas prácticas nos pueden ayudar a aprender y a comprender el desarrollo de los conceptos ambientales en estas comunidades. Next. Las prácticas de aprovechamiento que estoy presentando son diferentes a las prácticas de las 3 Rs, que son las prácticas de manejo de residuos o gestión de residuos. No estoy muy segura cuál es la traducción en español. Y estas son diferentes porque para personas que manejan un marco cultural occidental, es probable que haga más sentido reciclar una botella plástica o comprar una botella reusable. Pero para alguien que se maneja fuera de este marco cultural y que no tiene acceso a servicios de reciclaje, es posible que le haga más sentido guardar la botella plástica para poderla usarla después. Por eso es importante entender y poder tomar en cuenta que estas prácticas tienen un fundamento cultural y que también pueden ayudar a entender cómo las personas de las comunidades indígenas empiezan a entender y viven la naturaleza. Next. Hay mucha información y hay evidencia que las diferencias culturales en las cosmovisiones de la naturaleza humana están conectadas en la forma que nosotros, los humanos, pensamos y vivimos la naturaleza. Por ejemplo, desde el punto de vista de la cosmovisión occidental, muchas personas consideran a la naturaleza y a los humanos que son separados y que los humanos tienen agencia especialmente sobre la naturaleza. En estas comunidades usualmente, o las comunidades occidentales usualmente, se considera que la naturaleza es un recurso que debe usarse y que debe ser protegido, pero debe ser protegido por el bien de la humanidad. Tenemos el contraste de la cosmovisión indígena, que considera que todo en la naturaleza, que incluye los árboles, los animales, el cosmos, son uno con la naturaleza. Y una de las partes y aspectos más importantes es de que consideran que la naturaleza es una persona que tiene alma, que tiene las mismas facultades y derechos que un humano. Next. Para mi estudio, yo, tomando en cuenta lo que ya platiqué con ustedes, investigué 3 preguntas. Y la primera es si los padres indígenas guatemaltecos participan en prácticas de aprovechamiento. Y si sí lo hacen,
qué tipo de prácticas ellos reportan. La segunda pregunta es relacionada con qué ideas sobre la relación del mundo natural comparten los padres indígenas guatemaltecos cuando hablan de sus actividades cotidianas. Y la tercera pregunta es si los mismos padres que hablan de la cosmología indígena de la naturaleza también hablan de practicar las prácticas de aprovechamiento, incluso aunque no hagan una relación directa entre estas dos. Next. Okay. Para mí es importante mencionar que realmente nos esforzamos por desarrollar una metodología que prioritize las perspectivas y metodologías indígenas. Nosotros trabajamos con miembros de la comunidad en Guatemala en todos los pasos, desde la creación de las entrevistas hasta la interpretación de los datos. Los participantes en este estudio fueron 20 padres con sus hijos o hijas de las edades de 13 y 17 años. Y las familias los niños, ellos van a una escuela, a un internado en la capital, y el 50% de los niños son de áreas rurales de Guatemala muy remotas, y el otro 50% viven en las áreas de la ciudad. Usualmente los niños en esta escuela empiezan a estudiar en el tercer grado. Y todos son de bajos recursos y se les proporciona casa, comida, estudios. Los padres que participaron fueron 12 madres y 8 padres. Y la escolaridad era de no escolaridad hasta el sexto grado. El procedimiento o la metodología que utilizamos, estas entrevistas las hice durante el COVID. Mi intención original era hacerlas en persona, pero obviamente el mundo se cerró en esa época y tuve la oportunidad de hacerla vía WhatsApp. Las entrevistas eran semiestructuradas y las preguntas eran abiertas. Y tocamos los 3 temas importantes que consideramos fueron cosmovisiones de la naturaleza, prácticas de aprovechamiento y terminamos con información demográfica. Todas las entrevistas fueron grabadas, fueron transcritas y codificadas en el español. Next. La primera pregunta de este estudio era saber si los padres indígenas guatemaltecos participaban en las prácticas de aprovechamiento, y si es así, qué tipo de prácticas reportaban. Para nosotros esta pregunta fue muy importante porque estas prácticas son prácticas con las que yo crecí. Y cuando yo hablaba de esto, muchas personas la reconocían o tenían sus propias ideas de lo que era, pero en realidad no hay ningún tipo de evidencia empírica que realmente estas prácticas son parte de familias guatemaltecas o solamente eran las prácticas de mi familia. Y por eso esta fue la inspiración de este estudio. Clic, por favor. La unidad de análisis que utilizamos para esta investigación fue todos los casos en los que las familias mencionaron espontáneamente, es muy importante, espontáneamente, una práctica de aprovechamiento. Y lo que encontramos fue que todas las familias mencionaron esas prácticas como parte de su rutina diaria. La media fueron 18 menciones por familia y el rango era de 7 a 30 prácticas. Hicimos unos t-test y no encontramos que no había diferencia significativa entre familias rurales y urbanas. Entonces, y en realidad no encontramos ninguna diferencia cuando comparamos nuestros datos en todas las preguntas. Por eso es de que no voy a hacer referencia en futura, porque no encontramos ninguna diferencia entre
entre las respuestas de las familias entre rurales y urbanas. Next. Ok. Luego también preguntamos si ya determinamos que las prácticas de aprovechamiento son parte de la rutina diaria de figuras guatemaltecas, de las familias guatemaltecas. Entonces, la siguiente pregunta era, o sea, ¿qué tipo de prácticas reportan? Y para esto, nosotros identificamos 4 tipos de productos y recursos. El análisis, identificamos productos naturales, productos manufacturados, comida preparada y servicios pagados. El análisis demostró que los padres mencionaron el uso de recursos naturales en sus prácticas de aprovechamiento más que cualquier otro de los 3 en este grupo. Next. Al mismo tiempo también nos interesó saber cuáles eran los objetivos de estas prácticas, y los padres describieron 4 diferentes objetivos. Uno es extender el uso, dar un uso diferente, usar todo y usar solo lo que se necesita. Los padres, la mayoría mencionó extender el uso, y uno de los ejemplos puede ser diluir el jabón con agua para asegurarse que se usa todo. Fue una de las prácticas o las metas o los objetivos que los padres mencionaron cuando hablaban de prácticas de aprovechamiento. Al mismo tiempo, dar un uso diferente de los recursos también fue otro de los objetivos que los padres frecuentemente mencionaron, y uno de esos ejemplos podemos mencionar usar sábanas viejas para hacer almohadas. Next. Okay. La segunda pregunta, queríamos saber qué ideas de la relación con el mundo natural compartían los padres de indígenas guatemaltecos cuando hablaban de sus actividades cotidianas. Click. La unidad de análisis que utilizamos para investigar esta pregunta fue los casos en que las familias hablaban espontáneamente sobre su relación con el mundo natural. Next, click. Y para esto codificamos o identificamos 3 diferentes grupos. Es cosmovisión indígena, la cosmovisión occidental y la disponibilidad de los recursos. Next. Para esto les voy a presentar el porcentaje por categoría, y la manera que nosotros lo calculamos fue tomando en cuenta el número de las declaraciones por categoría dividido por el total de las declaraciones que los padres ofrecieron en las conversaciones o en la entrevista. Next. El primer grupo que nosotros investigamos fue la cosmovisión indígena, y lo que es importante de esta gráfica es mencionar de que cada una de las líneas que se miran representan una familia, y el orden de las familias es consistente en todas las gráficas que les voy a presentar. Por ejemplo, la primera barra de cada categoría es la misma familia en todas. Para lo que es la codificación de la cosmovisión indígena, nosotros identificamos 4 categorías que surgieron de la literatura sobre cosmología indígena, y son respeto y reciprocidad, personalidad, uno con la naturaleza, y todo tiene un propósito. Click. Next. Okay, great. Lo que encontramos es de que todas las familias mencionaron al menos una categoría dentro de este grupo. Las cosmovisiones indígenas representaron el 70% de todas las declaraciones codificadas. Y lo que es importante resaltar es que todos los padres mencionaron respeto y reciprocidad, al menos 4 veces, y fue un promedio de 12 instancias. El total
el 50% de las afirmaciones codificables estaban relacionadas con el principio de respeto y reciprocidad. Luego, casi todos los padres, 18 de ellos, mencionaron la personalidad y el promedio fue de 3 veces. El 13% de las declaraciones codificables estaban relacionadas con personalidad. Next. Hold on. Es que es un poco pequeño. Bueno, para la cosmovisión occidental, nosotros codificamos 2 categorías que provienen más que todo de literaturas de estudios ambientales y estudios antropológicos. Y esas son: la naturaleza depende de los humanos y la naturaleza para el uso del ser humano. Clic. Yeah. En general, las conversaciones de este grupo representaron el 8% de todas las declaraciones. Pero algo que me gustaría platicar o extender es un poco es que la naturaleza depende de los humanos. Dentro de la literatura ambiental, esto implica y significa de que los humanos están siempre a cargo o están en control, y que ellos son los encargados de cuidar la naturaleza, porque la naturaleza no puede hacer nada por sí misma. Sin embargo, nosotros observamos que en nuestros datos la mayoría de las declaraciones fueron reflexiones sobre cómo los humanos han agotado los recursos. Clic. Y este es un ejemplo de lo que un papá dijo. Dice: bueno, algunas personas queman su basura en la montaña, pero mi abuelo decía que antes no era así. La gente cuidaba a la madre naturaleza. Entonces, sí se escucha este tono de protección a la naturaleza, pero en conversaciones con las personas que me ayudaron a codificar, lo interpretamos como más que todo un respeto, no tanto como un cuidado porque los humanos están arriba o a cargo de la naturaleza. Entonces, para nosotros, las 2 conclusiones importantes es, primero, observar de que este código de las cosmovicciones occidentales fue mínima. Solo el 8% de todas las declaraciones fueron relacionadas con la cosmovisión occidental. Y la segunda es de que las medidas o ideas occidentales realmente no captan la imagen completa de cómo las personas indígenas o de comunidades indígenas viven y entienden al mundo natural. Y este hallazgo se alinea o es consistente con un estudio de Baudipol, y el objetivo de este estudio era validar una medida, una escala ambiental que ha sido utilizada en muchos países. Y cuando la trataron de validar usando niños guatemaltecos, no la pudieron validar. Y una de las conclusiones que dieron estas personas o las personas que hicieron esto hablaban de que en realidad no corresponden, o sea, de cómo el entendimiento de los niños guatemaltecos no podía ser evaluado usando medidas occidentales. Entonces, si nosotros nos basamos únicamente en medidas occidentales, cuando estamos trabajando con comunidades diferentes, corremos el riesgo de malinterpretar los hallazgos. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Next. Ok, el último grupo, la última categoría, surgió naturalmente de las conversaciones. Y los padres hablaron por lo menos de una categoría en este grupo, por un promedio de 5 declaraciones. Clic. En esto, el 22% de todas las declaraciones fueron relacionadas con la disponibilidad de recursos. El punto que para mí es importante
exponer y aclarar es que el contenido de estas declaraciones no implica necesariamente pobreza. Más bien, algunas de estas declaraciones son relacionadas con la disponibilidad o escasez de los recursos. Y para ilustrar, vamos a dar un ejemplo rápido de las restricciones económicas. Clic. Creo que hay un... hold on. Sorry. Bueno, el ejemplo pensé que lo tenía ahí, pero se los voy a decir. Porque una mamá dio un ejemplo que decía, hoy tenemos dinero para comprar las cosas que necesitamos, pero no sabemos cómo será el mañana. Entonces, nuestro equipo concluyó que los padres que hablaban de un uso consciente del dinero y no necesariamente de pobreza. Una conclusión clave de este hallazgo es que las prácticas de aprovechamiento, por lo menos en comunidades indígenas guatemaltecas, no están relacionadas con limitaciones financieras o pobreza. Además, no encontramos ninguna diferencia entre familias rurales y urbanas que podríamos considerar de que las familias, por lo menos en Guatemala, las familias rurales usualmente son consideradas de bajos recursos. Pero no, ese no fue el caso. Okay, next. Okay. Ahora les voy a demostrar los tres grupos y el clic. Y el contenido de las conversaciones incluyen ideas y valores de la cosmología indígena, específicamente con respeto y reciprocidad. El 50% de todas las declaraciones fueron relacionadas con respeto y reciprocidad. Clic. Y los padres hablaban más sobre los principios indígenas que de ideas occidentales. Y los padres hablaban más, está en inglés, sorry, que la disponibilidad de recursos que las ideas occidentales. Espero que eso esté claro. Bueno, el objetivo de la pregunta 3 era investigar las posibles conexiones entre prácticas de aprovechamiento y su sistema de valores. En este caso, las cosmovisiones indígenas, las cosmovisiones occidentales y la disponibilidad de recursos. Hicimos correlaciones Pearson y demuestran una asociación positiva solamente entre las prácticas de aprovechamiento y principios de cosmovisión indígena. Clic. Permíteme. Das otro clic, please, para poder ver uno de los ejemplos en donde las familias hacen las conexiones. Por ejemplo, un papá dice, no se debe desperdiciar la comida porque son regalos que nos da la madre tierra. Y muchas personas han trabajado duro para sacar la comida de la tierra. Y otro papá nos dice, nosotros recogemos todos los granitos de maíz. Decía mi abuela que si los dejamos, ellos empezaban a llorar porque se sienten solitos. El punto de todos estos ejemplos es de que, aunque no eso todavía es un proceso de más análisis, nosotros creemos que estas prácticas no son conectadas con pobreza, sino que son conectadas con principios culturales. Y en este caso, con principios indígenas. Okay, next. En conclusión, el resumen de los hallazgos es de que las prácticas de aprovechamiento son parte de las familias indígenas guatemaltecas. Clic. Los tipos de recursos que los padres reportaron de las prácticas de aprovechamiento son el uso de recursos naturales y productos manufacturados. Next. Y los objetivos que más se vieron en las codificaciones fue extender el uso y dar un uso diferente.
Next, los padres mencionaron respeto y reciprocidad. El 70% de todas las declaraciones fueron esas y fueron más que las occidentales y la disponibilidad de recursos. Next, todas las familias mencionaron respeto y reciprocidad en un 50% de todas las declaraciones. Yo creo que next. Ya está. Ya está, ok. Thank you. Los Así de padres que mencionaron más prácticas de aprovechamiento también mencionaron aspectos de la cosmovisión indígena. Ok, gracias, Bárbara. Es que está tan pequeño que no lo puedo ver. Pero bueno, estamos haciendo lo mejor, ¿verdad? Ahora, las conclusiones son, estos hallazgos contribuyen a metodologías ecológicas más acorde a comunidades indígenas. El conocimiento de las relaciones de los humanos con el mundo natural en las comunidades indígenas, que incluyen familias que raramente son parte de las investigaciones, porque como les mencionaba al principio, es de que muchas de las familias en este estudio viven en lugares remotos, que usualmente son días que se toma para llegar y en ocasiones ni siquiera hay carreteras. También pone en cuestión la universalidad de temas ambientales. Por ejemplo, asumir que todos operamos o tenemos acceso a servicios de reciclaje. También ayuda a extender nuestro conocimiento de cómo las personas en comunidades indígenas desarrollan conceptos de la naturaleza y pone en cuestión cómo la universalidad de las relaciones de los humanos con el mundo natural. Next. Son nuevas direcciones. Bueno, una de las direcciones que quiero tomar es usar esta operalización de las prácticas de aprovechamiento para investigar si estas prácticas también son evidentes en otros grupos socioeconómicos en Guatemala. Y como les mencionaba que en esta escuela los niños empiezan desde el tercer año, es cuando empiezan a vivir, se mueven de sus comunidades, me gustaría hacer una investigación en donde comparo los conceptos y el entendimiento que los niños tienen al entrar a la escuela y al salir de la escuela. And I think that's it. Muchas gracias, Bárbara, y ya terminé. Creo que tenemos tiempo para una o dos preguntas. Ana Mileno, ¿quiere hacer su pregunta? Dice, en las narrativas se evidencia la motivación de las prácticas de aprovechamiento, es decir, si estas se relacionan con preocupaciones de cuidado del medio ambiente, las condiciones de pobreza. No, sí hablan de la preocupación acerca del medio ambiente, pero en muy raras ocasiones, y no puedo recordar en ninguna instancia que hablaron acerca de pobreza. Les preocupaba de cómo era que antes las personas actuaban con la naturaleza y que cuidaban las cosas y que ahora es muy diferente, que tiraban basura, que quemaban cosas, pero no puedo recordar que hablaran de pobreza. Gracias, Claudia. Son tres preguntas que voy a combinar. Una es de Daniela, que dice, ¿cómo fue la experiencia al dialogar con estas poblaciones? Y Michael dice, ¿cuál era la pregunta que estaban respondiendo cuando hicieron estas menciones de su relación con el mundo natural? ¿Cómo fue la conversación? Muy, muy buena. La primera parte, cuando ya hicimos las entrevistas, no fue tan difícil porque habíamos practicado mucho con Bárbara, hicimos mucho piloting, cambiamos las preguntas miles de veces y cuando ya estábamos seguros de que funcionaba, ya las hacíamos. Eso es una.
Y en cuanto a la pregunta de Michael, la pregunta fue si los papás hablaban acerca de su relación con la naturaleza, si ellos habían escuchado. Esa fue la pregunta. Fue una pregunta bien abierta. Es que estaban describiendo sus prácticas cotidianas, ¿no? No, porque primero empecé para hablando con ellos acerca de qué es lo que ellos recordaban, de las lecciones que ellos aprendían cuando crecían, que se les escuchaban. Eso fue la primera parte. Y luego les dije de que introduje lo que son las prácticas de aprovechamiento. Entonces, en ningún momento les pedí que conectaran las dos partes, pero en muchas ocasiones, o por lo menos cualitativamente, fueron espontáneas las conexiones. Esa era mi pregunta, gracias. Bueno. Gracias, Claudia. Vamos a pasar a la ponencia de Michael, si está listo. Ok. Muy bien. Listo, solo voy a compartir pantalla. Estoy acompañado en esta presentación por Lady Mendoza, Jennifer Valle Gómez. Ups. Me equivoqué, tal vez nos presentamos mientras que busco la presentación correcta. Medio nos presentamos, brevemente soy Michael, estoy haciendo un postdoctorado, mi campo es educación y llevo 15 años trabajando en Rabinal Baja Verapaz con las compañeras Lady y Jennifer. Mucho gusto, buenas noches. Mi nombre es Jennifer Valle Gómez. Estoy trabajando con Voces y Manos aproximadamente como 10 años. Soy de profesión perito en administración de empresas, pero estoy trabajando ahora en el proyecto nuevo de educación con 6 escuelitas del municipio de Rabinal. ¿Qué tal? Mucho gusto, buenas noches. Yo soy Lady Mendoza. También tengo la oportunidad de trabajar en el equipo de Voces y Manos, especialmente en el proyecto educativo con las escuelas de Rabinal, con niñas y niños. Y es un gusto poder compartir el día de hoy, pues, algunas experiencias que hemos obtenido en el proyecto piloto. Ok, ahorita voy a compartir pantalla. Voy a hacerlo en tamaño grande. ¿Pueden decir en voz alta si pueden ver la pantalla? No les puedo ver. Sí, se puede ver. Ok, perfecto. Gracias. El título de este proyecto, y antes que nada, es un gusto, es un enorme honor para nosotros poder compartir con todos ustedes. El título es Diseñando proyectos agroecológicos a base de representaciones mayas de la naturaleza. Pero quiero empezar como muy en breve haciendo la conexión entre esta presentación y las dos presentaciones anteriormente dado, y quiero resumir algunas de las citas que escuchamos de los participantes en el estudio de Claudia. Y me llamó la atención, estoy seguro que para Jennifer y Lady también, que uno de los participantes dijo, bueno, algunas queman la basura, pero mi abuela decía que antes no era así. O sea, antes no era así, algo cambió, pero también una cuestión ética ahí, ¿verdad? Que así no se debería de hacer. Y también no debemos desperdiciar la comida porque es un regalo de la madre tierra. Es que son frases que nosotros yo creo que podríamos haber escuchado en los mismos participantes en los proyectos y estudios que nosotros realizamos en Rabinal. Y esta presentación toma las dos presentaciones anteriores como punta de partida, ¿verdad? También me llama la atención en la presentación de Lisette que aparentemente hay alguna conexión entre pensamiento ecológico y más preocupación por la madre naturaleza. Pero en los estudiantes urbanos apenas el 10% tenían este concepto de que los humanos son parte de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, en esta presentación, nosotros partimos de la premisa, ¿verdad?, que dice que en muchos pueblos indígenas, en muchos pueblos mayas, existe
este concepto del ser humano como parte de la naturaleza. Y también de la otra premisa, que es que estas culturas tienen prácticas, filosofías, ¿verdad?, que son consistentes con actitudes necesarias para vivir en armonía con la naturaleza. Pero al mismo tiempo, estos conocimientos y filosofías se están perdiendo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Entonces, vamos a estar describiendo un proyecto que estamos trabajando con niñas y niños en escuelas primarias en el área Maya-Chi para tratar de no solo promover y levantar conciencia ecológica, pero también la cultura Maya-Chi que conlleva este conocimiento, esta conciencia ecológica. Somos el equipo de Voces y Manos, un equipo de 13, 14 personas. Trabajamos en gran parte en proyectos agroecológicos, tratando de rescatar prácticas ancestrales de la comunidad Maya-Chi, que también son prácticas resilientes ante el cambio climático. Y como vamos a hablar, el área donde trabajamos es un área fuertemente afectado por el cambio climático. Y en breve, Lady nos va a comenzar dando a conocer un poco sobre el contexto de Rabinal, Baja Verapaz, donde trabajamos. Voy a hablar brevemente sobre una teoría que usamos para guiar nuestro trabajo, y esa es la filosofía de buen vivir, ¿verdad? Yo creo que para ustedes en Colombia va a ser un término familiar hasta cierto punto. Vamos a hablar luego, Jennifer nos va a hablar acerca de cómo estamos poniendo en práctica esta filosofía de buen vivir en ese proyecto que estamos promoviendo en las escuelas primarias, en las escuelas primarias, y después Lady va a dar unas reflexiones finales. Entonces, Lady, el espacio es tuya. Gracias. Sí, para ponerlos en contexto, Rabinal es uno de los municipios más antiguos del departamento de Baja Verapaz. Es un pueblo 100% maya hablante, un pueblo 100% maya-chi y 100% practicantes de su cultura, de sus costumbres y tradiciones. El 85% de su población habla el idioma maya, aún lo conserva. También podemos identificar en Rabinal algunas artesanías, ya sea con barro, morro. Es una de las prácticas que también nuestras abuelas y abuelos pues están heredando de generación en generación hacia sus hijos y nietos, ¿verdad? El otro es la gastronomía, es muy sonada en el municipio de Rabinal, ya que contamos con variedad de platillos típicos. Tenemos más de 60 lugares sagrados en los cuales pues tenemos conexión y agradecimiento para con la madre tierra, y también pues tenemos danzas, bailes, los cuales se presentan en ocasiones muy especiales. Es un pueblo que aún conserva estas prácticas, aún lo da a conocer a nivel nacional. Entonces, Rabinal es uno de los municipios más antiguos del departamento de Baja Verapaz. Quiero comentarles también que la mayoría de sus habitantes son agricultores, hombres y mujeres. Estos dos géneros pues se dedican al trabajo del sistema milpa, que está compuesto por el maíz, el frijol y el ayote. Estos son elementos fundamentales en la cultura maya, debido a que esto viene a complementar no solo la salud del ser humano, sino a complementar la vida en la madre tierra. Aquí podemos observar a un grupo de estudiantes que está trabajando uno de los platillos que son los bochboles que se identifican aquí en Rabinal. Este es un platillo 100% saludable, con muchos nutrientes, y también todos los elementos que se utilizan son trabajados dentro del sistema milpa. Por ejemplo, el ayote, las hojas de ayote podemos observar aquí que son para utilizarlas en la masa, que es el maíz, ¿verdad? Que también se promueve y que se saca del sistema milpa. Entonces, es uno de los elementos que podemos identificar dentro del sistema milpa. Gracias, Lady. Entonces, Rabinal también se encuentra dentro del corredor seco de Centroamérica, que se considera uno de los lugares más
más vulnerables a los efectos del cambio climático. Rabinal se encuentra exactamente en el lugar rojo, más o menos en el centro del mapa, donde se considera que la vulnerabilidad a sequía es extremadamente alta. Y lo que esto ha significado para los productores, ¿verdad? Las personas que por miles de años han usado este sistema Milpa que Lady describió, es que este sistema Milpa, ¿verdad? Durante toda la historia ha sido más o menos confiable. Había años donde había sequías, donde se perdía un poco de su cultiva, pero no como los que estamos viendo ahora. Ahora dicen algunas personas en nuestros grupos focales, dijeron que ahora sembrar milpa es como jugar lotería. Algunos años hay cosecha y otros años se pierde todo, ¿verdad? Entonces, como esta práctica es un elemento tan importante de la cultura, nosotros estamos haciendo el esfuerzo de ver cómo podemos diseñar proyectos que puedan asegurar que esta práctica perdure. Y es muy conveniente que también los ecologistas, los que estudian estrategias y formas de cómo hacer la agricultura más sostenible, identifican las mismas prácticas de policultivos, de sembrar no solo maíz solo, sino integrar maíz con otras plantas como el ayote, como el frijol. Entonces, rescatar esta práctica es parte de rescatar y seguir promoviendo la cultura mayachí, pero también es una práctica de resiliencia ante el cambio climático. Otro término para esta estrategia, ¿verdad?, de promover resiliencia ante el cambio climático a través de prácticas ancestrales es agroecología. Se trata de rescatar salud del suelo, se trata de diversificar los cultivos. Y esa es una foto de una de las parcelas agroecológicas que estamos trabajando en el área de Rabinal. Este trabajo está basado en la filosofía de buen vivir. Y muy en breve, nosotros tomamos la decisión de buscar filosofías indígenas para guiar nuestro trabajo porque pensamos que las teorías y los marcos conceptuales que ya existían no eran adecuados, ¿verdad? Yo creo que muchas personas han escuchado del concepto de desarrollo y se ha hablado bastante, ¿verdad? De cómo podemos hacer que los países, entre comillas, subdesarrollados pueden desarrollarse, ¿verdad? Pero el problema que nosotros identificamos con este concepto de desarrollo, ¿verdad?, es que últimamente, o sea, a fin de cuentas, la medida es las formas de vida de los Estados Unidos, de Europa, del norte global, ¿verdad? Entonces, la pregunta para nosotros era, bueno, ¿cómo podemos promover vidas dignas? ¿Cómo podemos promover resiliencia ante el cambio climático, pero haciéndolo de una forma basada en la cosmovisión de la comunidad local, el pueblo maya-achí? Entonces, nosotros encontramos esta filosofía de buen vivir, que de hecho tiene su origen en los pueblos quechua y quichua de Bolivia, de Ecuador, seguramente está muy fuerte en Colombia también, pero también los pueblos indígenas mayas de Guatemala también están adoptando esta filosofía de buen vivir, expresándolo en sus propios idiomas, en este caso con el término Uchilaj Caslemal. Y como mencioné, el buen vivir se considera como un alternativo al desarrollo. Se está resolviendo las problemáticas que desarrollo pretende resolver, como hambre, desnutrición, pobreza, etcétera, pero haciéndolo desde un punto de vista indígena. ¿Y por qué? Porque la idea es que esta filosofía de desarrollo, ¿verdad?, su premisa está que los seres humanos están separados de la naturaleza. Entonces, es una filosofía que no está adecuada para enfrentar las crisis sociales y económicas que estamos enfrentando hoy en día, ¿verdad? Entonces,
El buen vivir como filosofía busca recuperar las prácticas culturales, conocimientos y valores de los pueblos originarios y usar estas prácticas como guía, ¿verdad? Pero muchas personas dicen, este no es un romanticismo del pasado, porque de hecho no podemos regresar a formas de vida de tiempos anteriores. Y la respuesta de las personas que promueven buen vivir es que no. De hecho, no busca regresar al pasado. Es una filosofía de innovación, que quiere decir que enfrentamos los problemas del presente y del futuro, pero la guía, la base de eso, son las prácticas, el conocimiento y sobre todo los valores, ¿verdad?, que se han ido traspasando o trascendiendo de generación en generación en los pueblos indígenas. Y también es un concepto abierto e intercultural, que quiere decir que no es un plano predeterminado. Buen vivir no es una receta, sino implica una búsqueda y una búsqueda que hay que hacer en cada pueblo. Entonces nosotros, para diseñar proyectos agroecológicos en el contexto Mayachi, nosotros tratamos de empezar o tomar como punta de partida cuáles son estas prácticas con las cuales la gente hoy en día sigue practicando el buen vivir en su vida cotidiana. En otras palabras, ¿qué es este buen vivir para ellos? Sin usar necesariamente este término. Y dos, ¿cuáles son las barreras que hoy en día obstaculizan que la gente vive y pone en práctica el buen vivir? A través de este proceso nosotros llegamos a una teoría de cambio, o sea, tomando en cuenta lo que aprendimos de las prácticas y la cosmovisión del pueblo Mayachi, identificamos 4 caminos al buen vivir, ¿verdad?, que estamos tratando de poner en práctica. Son el respeto, equilibrio y bienestar, la soberanía alimentaria, organización comunitaria y pedagogía de buen vivir. Y como tenemos tiempo limitado, hoy estamos enfocados en el último, que es pedagogía de buen vivir. Y doy la palabra a Jennifer para explicar cómo lo estamos poniendo en práctica en las escuelas primarias en Rabinal. Gracias, Miguel. Bueno, como mencionaba Miguel, hemos trabajado con grupos focales o con grupos de diálogo, tanto con beneficiarios jóvenes como también adultos, donde han identificado pues tanto problemáticas y necesidades que se presentan en la comunidad, y una de las necesidades que planteaban tanto jóvenes como adultos es la pérdida de los conocimientos ancestrales y las prácticas ancestrales, no solo enfocados en la agroecología, sino en la familia, en la comunidad. Entonces, se planteaba, ¿verdad?, un proyecto en Voces y Manos como con niños y niñas de las escuelas primarias. Estamos trabajando en 6 escuelitas primarias, principalmente en la recuperación de esas prácticas ancestrales. ¿Y debido a qué se ha dado todo esto? Pues si vemos muchas de las comunidades, no solo de Rabinal, ¿verdad?, han tenido muchas dificultades con la cuestión de globalización, ¿verdad? Mucha comercialización, el consumismo, la globalización y principalmente la migración. Muchos jóvenes, adolescentes y niños han emigrado hacia otros lados, y todas estas prácticas, no solo de siembra, sino prácticas también desde sus hogares, se han ido perdiendo. Entonces, ha sido una de las necesidades fuertemente. ¿Qué va a pasar? Mencionaban los padres de familia, después de que nosotros ya no estemos, ¿verdad? Por ejemplo, lo básico de Rabinal es la siembra del sistema milpa, que es el ayote, el frijol y el maíz. Entonces, esta práctica se va a ir perdiendo, pero si nosotros promovemos esta práctica nuevamente dentro de las escuelas y las comunidades, el niño va a recuperar esas prácticas. Y también, ¿por qué estamos promoviendo esto dentro de las escuelas? Los niños y las niñas tienen el conocimiento ancestral de su abuelo y de su abuela, de sus padres de familia. ¿Por qué? Por ejemplo, en las escuelas rurales principalmente, los niños y las niñas no solamente van a la escuela, reciben la clase y se van directamente a hacer las tareas, no, sino cuando llegan de la escuela deben como de almorzar y luego
irse al campo, ¿verdad? Ir a ver la milpa, ir a ver a los animales, acompañar a papá o mamá a ir a sembrar. Incluso muchos de estos niños que están en las escuelas aprenden bajo el método de observación, ¿verdad? Por ejemplo, si un niño, mi abuelito va al terreno a sembrar, regularmente lo que hacen los padres de familia es comprarle como un asadón, un pequeño machete, y con estos pequeños instrumentos el niño se va formando sin necesidad de estar en una escuela y poder aprender. Entonces, el conocimiento está dentro, ¿verdad? Dentro de las escuelas, dentro de los salones, y solo lo que requiere es reforzar estos conocimientos. Además, ver que el sistema, ¿verdad? A nivel educacional es la práctica de estar en un escritorio, de aprender como una educación bancaria, más no hay una práctica de todos esos conocimientos. Entonces, estamos promoviendo que sea la práctica y la teoría, ¿verdad? En las escuelitas, con que los niños tengan ese conocimiento, o sea, el poder aprovechar esos conocimientos. Y hasta la fecha, en lo que hemos estado dentro de los procesos, dentro de las escuelas, los niños han tenido este conocimiento muy fuerte, están motivados, están esperando, queremos, están emocionados para poder hacer el trabajo dentro de las comunidades. Entonces, promover, ¿verdad? No hay necesidad de implementarlo desde cero, porque el niño y la niña ya sabe que de las prácticas se acompaña mucho de sus padres, se acompaña mucho de sus abuelos, incluso manejamos mucho la metodología de compartir las experiencias entre unos y entre otros. Principalmente, les mencionaba que son 6 escuelitas. El objetivo principal es que podamos reconectar con la Madre Tierra. Y sabemos, la Madre Tierra nos da y nosotros también debemos de devolver. Y todo esto va basado a que los niños revaloricen esas prácticas agroecológicas, ¿verdad? Que se han ido perdiendo, pero que están presentes en cada momento del niño. Media vez nosotros impulsemos a la práctica. Por ejemplo, en la fotografía pueden ver que el niño tiene mucho contacto con el suelo. Por ejemplo, en esta fotografía estamos implementando huertos escolares, ¿verdad? Con semillas con semillas que cultivan en la misma comunidad, por ejemplo, cilantro, rábano. Entonces, los niños, aparte que están sembrando, están conociendo las semillas, están teniendo contacto y, por supuesto, aparte de sembrar, están produciendo sus propios alimentos. Estamos cosechando junto con los niños y los niños y las niñas también están preparando sus alimentos. Por ejemplo, en la foto anterior que vimos que había en Bosch Ball, hemos implementado no solo los huertos escolares, sino también la parte del sistema milpa, árboles frutales, forestales, ¿verdad? Y la práctica de qué le puedo devolver yo a la Madre Tierra y qué me da la Madre Tierra hacia mí. Entonces, este contacto es la semillita que nosotros estamos integrando a cada uno de estos niños para que tengamos ese legado ancestral, ¿verdad? Que no termine, sino que las prácticas estén constantes. Además, lo que decía en las últimas 2 presentaciones, mencionaba mucho que el conocimiento está ahí, ¿verdad? Y también tenemos prácticas. Por ejemplo, una niña decía, no hay que pisar el maíz, ¿verdad? Porque es pecado, no lo podemos dejar tirado en el suelo porque el maíz llora. Y es una práctica que todas y todos conocen los niños. Por ejemplo, mencionaban los niños que en algún momento hablábamos de qué prácticas han escuchado de sus abuelitos y yo decía, cuando está tronando o hay truenos, ¿verdad? Nosotros debemos de guardar respeto, de no hacer ruido, de no molestar cosas que brillen, porque nos puede lanzar un rayo, pero entonces vemos que no es como, no es algo obligatorio que ellos hacen, sino es una conexión que va más allá, es decir, hay un respeto hacia nuestra Madre Tierra, porque ella nos produce y nos alimenta. Incluso hemos tenido esta relación que la conexión con la Madre Tierra es como la relación entre madre e hijo, ¿verdad? Nuestra mamá nos alimenta, nos amamanta y nos cuida por toda la vida. Entonces, a nosotros, ¿qué le retribuimos hacia ella, verdad? Y principalmente también implementamos mucho la práctica del consumo sano
de la producción de alimentos sin químicos, ¿verdad? Que pueden que dañan nuestro cuerpo, y hacer una relación también entre el pasado y el presente, ¿verdad? Cómo nuestros abuelos consumían y se mantenían en los años anteriores, y cómo ahora consumimos nosotros, que nuestro cuerpo enferma mucho más rápido. Entonces, esta conexión no solamente con la madre tierra, sino con sus familias también, para que ellos puedan tener ese contacto y se vinculen, ¿verdad? Desde ahora, porque como niños y niñas son la fuente principal para la continuidad de este legado ancestral. Gracias. Otro de los puntos importantes dentro de los centros educativos, ¿verdad?, es la equidad de género. Sabemos que muy antiguamente pues se tenía la idea de que en algunas familias las mujeres pues eran para el hogar, eran para ser amas de casa, y los varones pues sí podían estudiar y salir a trabajar. En este caso podemos observar una fotografía en la cual hay 3 niños cocinando con lo que hemos cosechado dentro del establecimiento, ¿verdad? Para comentarles que ese día que llegamos, pues todos los niños ya tenían sus tablitas, sus cuchillos para poder preparar los alimentos. Pero estos 3 niños comentaron que a ellos pues no les gustaría como ir a arrancar el rábano, picar las hojas de rábano y hacer otro proceso. Ellos netamente querían cocinarlo, querían estar trabajando en equipo. Entonces esperaron pacientemente el espacio hasta que todos ya hayan realizado el proceso, y cuando se dieron cuenta que las niñas pues ya habían batido el huevo, ya habían picado las hojas de rábano, entonces ellos ya estaban muy atentos y esperando, y dijeron, bueno, ya vienen los elementos que vamos a utilizar para poder cocinar, ¿verdad? Y los 3 agarraron la cucharita y dijeron, bueno, vamos a cocinar. Y entonces la mayor parte de tortas que se realizó ese día, pues fue cocinado por 3 estudiantes con mucho entusiasmo, con mucha energía. Y también, ¿verdad?, comentaron que en el momento que estaban cocinando, pues debían de guardar también respeto al fuego, porque en la cultura maya todo tiene vida. Entonces ellos dijeron, bueno, con mucho respeto vamos a trabajar, vamos a cocinar para nuestros compañeros. Y en esta fotografía podemos observar estudiantes de un establecimiento llamado Rashut, ¿verdad? El idioma materno, como lo comentaban los de aquí del municipio, es el idioma maya achín. Estos niños son 100% maya hablantes del idioma, poseen las 4 habilidades lingüísticas del idioma, y pues ellos decidieron trabajar el tema sobre el agua. Dijeron que el agua era un elemento importante en la vida, no solo del ser humano, sino de los árboles, de las plantas, de los cerros. Entonces ellos comentaban que los abuelos les han dicho que el agua también tiene vida y es un vital líquido. Por lo tanto, no se debe desperdiciar, el agua se cuida, el agua no se malgasta. Y es una idea que ellos compartieron ante la plenaria que estaba escuchando estas exposiciones, ¿verdad? Entonces, nosotros como institución también valoramos lo del idioma materno y estamos anuentes en poder reforzarlo con ellos, en poder estar muy comprometidos y respetarlos también en cuanto a la riqueza del idioma. Entonces, también estamos trabajando en ese proceso de ir a brindarle las sesiones educativas en el idioma mayachi para que ellos también se sientan en confianza. Muchas gracias. A ti, Lady, muchas gracias. Como estamos sobre tiempo, no voy a pasar a la última diapositiva, porque yo creo que esta es la conclusión, ¿no? Hemos hablado de la importancia de que los humanos sienten esta conexión con la madre naturaleza, y muchos proyectos existen para promover nutrición sano. Muchos proyectos existen para concientizar a los niños sobre la importancia de cuidar la naturaleza, pero lo hacen totalmente olvidando de que estos conocimientos, estas filosofías ya existen dentro del pueblo. Entonces, la idea aquí es hacer este puente, esta conexión entre las prácticas culturales de la casa, ¿verdad?, con lo que los niños y niñas están haciendo dentro de la escuela. Gracias. Pues gracias a ustedes. Muy interesante la ponencia, y
les agradezco mucho la sabiduría que nos han compartido. Tenemos tiempo para una o dos preguntas o comentarios para el grupo de Michael con Lady y Jennifer. Primero, Wilmer, ¿quiere hacer su pregunta o voy a leerlo? Wilmer dice, ¿qué puede pasar si a los niños ancestrales se le implementa un método de estudio que tenga mucho que ver con la tecnología? ¿Qué se puede esperar al respecto referente a su cultura? Compas, ¿puedo comenzar? Tengo una respuesta rápida y pueden profundizar si quieren. Yo creo que es muy importante, es excelente la pregunta de Wilmer, ¿verdad? Es muy importante hacer una distinción o aclarar lo que nosotros estamos dando a conocer cuando hablamos de prácticas ancestrales. Muchas veces el término como tal da la idea de que una práctica ancestral es algo del pasado, algo rústico, ¿verdad? Pero lo que yo he aprendido en las investigaciones que hicimos para armar este proyecto es que para las personas que promueven el buen vivir en el territorio Maya-Chi, no están en contra de nuevas tecnologías como tal. Están en contra de nuevas tecnologías que dañan la cultura y que dañan la madre naturaleza. Pero hay muchas nuevas tecnologías, podremos mencionar algunos de ellos, que son nuevas, que vienen de otras partes del mundo, pero que trabajan en armonía de la filosofía del pueblo maya, que están armoniosos con la madre naturaleza, y estas nuevas tecnologías se incorporan. Eso es parte de la característica de conocimiento indígena, de siempre innovar hacia o enfrente o frente a nuevos retos. Entonces es algo que siempre se está innovando, usando nuevas tecnologías, pero con criterio ético, de decir, esta tecnología es buena o no es buena según nuestro proyecto de vida. No sé si tienen algo para agregar, compañeras. Sí, yo creo que lo único es que por eso estamos dentro de las escuelas, ¿verdad? Reforzando esta parte de, como decir, esto es bueno, ¿verdad? Porque no podemos alejar la tecnología. Si vemos la tecnología está sobre nosotros y tenemos también que estar anuentes a eso y no podemos hacernos a un lado. Pero sí reforzar esta parte de su identidad, principalmente, ¿verdad? Su identidad hacia las prácticas, ¿verdad? El cuidado, el respeto principalmente hacia la madre tierra. Entonces, cuando el niño y la niña tienen esa identidad muy presente, ¿verdad? Entonces va a saber identificar, o sea, esto es bueno, esto es malo, ¿verdad? O esto hace daño a la madre tierra y cómo puedo contribuir hacia ella de la mejor manera, y también promoviendo el liderazgo dentro de todo a estos niños, ¿verdad? Que cuando sean jóvenes y adultos, pues tengan esa mirada, ¿verdad? Hacia el futuro, de decir, bueno, esto es lo más correcto. Solo eso. Gracias. Había otra cosa, compañera. No se oye. Buenas noches. Estoy hablando a, no sé cuál es, Lady, cuál es. No, solo leíamos la pregunta, perdón. Ok, gracias. Sara, yo vi que usted tiene algo que decir. ¿Puede seguir? Buenas noches para todos. Sí, señora. Bueno, yo tengo una pregunta para la primer ponente. ¿Recuerdas que había preguntado que, o sea, ella por qué piensa que los niños dice que, bueno, entrevista a los chicos a la de 7 o 8 años más o menos, ¿verdad? 6 y 7 años, sí. Entonces, ¿por qué piensas que los niños a esa edad como que no tienen claro que los humanos, bueno, las personas, como que no hacemos parte de la naturaleza? Digamos que justamente esa era mi pregunta, o sea,
sabemos que el concepto científico es que las personas hacen parte de la naturaleza, somos seres vivos, orgánicos, y eso está dentro del pues el concepto de lo que es naturaleza. Pero yo me preguntaba si los niños pequeños tenían ese concepto o no. O sea, si cuando ellos hablan de naturaleza están pensando en los seres humanos. Entonces, no es algo que yo piense, sino que encontramos en las entrevistas que hicimos a los niños. Cuando les preguntábamos, yo inicialmente pensé que de pronto era por la forma en la que les preguntábamos que ellos no mencionaban a los seres humanos, porque la pregunta era muy abierta. Entonces, de pronto ellos estaban pensando en los seres humanos, pero lo primero que se les venía a la cabeza era plantas y animales y no mencionaban humanos necesariamente. Pero por eso hicimos esa tarea en la que ellos solamente tenían que coger las fotos y ponerlas en cajas de si eran parte de la naturaleza o no. Y eso fue lo que encontramos en los niños. Muy pocos decían sí, los seres humanos son parte de la naturaleza y colocaban a ambos seres humanos en esa caja. Eso fue lo que encontramos en esta población urbana que entrevistamos. Gracias. Yo vi en el chat una pregunta o un comentario muy interesante de Paula que dice, en el campo nada es basura, todo se utiliza. Cuando llegan elementos manufacturados como plástico y otros, es el problema como envolturas se utilizan plantas como hojas de plátano bijao y otros según el piso térmico. Paula, ¿quiere agregar algo o comentar? Sí, señora, buenas noches. Sí, señora, pues es que como yo he vivido en el campo y sé que pues en el campo nada es basura, realmente todo se utiliza. Lo que yo le digo, sí, el problema es ese. Y en el campo pues hay mucha conciencia ambiental, así sean comunidades indígenas, campesinas y diferentes, afrodescendientes o lo que sea. Y yo creo que ahí, con ese estudio que ustedes han hecho, me parecería importante, o sea, hacer como un programa urbano, porque es que en las zonas urbanas es donde la gente, pues, la leche viene de una bolsa, bueno, en fin, no saben ni de dónde vienen las cosas. Muchos niños no saben de dónde vienen y promover los huertos urbanos sería muy importante para que ellos sepan de dónde viene, porque no, o sea, nunca lo han visto. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias, Paula. Una pregunta de Angie. ¿Quiere hacer la pregunta, Angie? Sí, señora. Bueno, es para la primera ponencia. Bueno, es que yo hice una pregunta, pero pues tengo como otra duda. ¿Por qué decidiste hacer como ese estudio en esta población? Es que la verdad no recuerdo bien y también entré tarde si lo mencionaste o no. Gracias por tu pregunta. Sí, realmente pues decidimos que yo quería revisar como en poblaciones urbanas. Está muy relacionado con lo que dice Paola, lo que dijo Paola antes, como que es real esa sensación de que el agua nosotros no sabemos de dónde viene porque solo vemos el grifo y digamos hay toda esta separación un poco de biodiversidad natural en nuestra vida diaria. Y por eso yo quería revisar una población urbana. En ese momento, pues, estoy aquí en Boston, entonces esa fue la población que pude aproximar, a la que me pude aproximar. Y por eso elegí hacer el estudio con esa comunidad. Sin embargo, creo que lo que nos dicen acá, Claudia y Michael, es muy importante, como de no nos podemos quedar solo con ese tipo de población que es muy particular, sino también pues debemos revisar como esa gran diversidad de comunidades que existen en el mundo y que pueden tener otras concepciones completamente diferentes a partir de esas experiencias que tienen en su día a día. Entonces, bueno, pues un poco por eso creo que es importante que hayamos venido los tres como con diferentes comunidades que revisamos. No sé si eso responde a tu pregunta.
Creo que Claudia Sí, tiene señora. algo que Gracias. quiere decir. No, era no acerca de esto, pero sí, bueno, algo rápido para el comentario de Paola de que el problema de la basura es cuando empiezan a vender productos manufacturados. Y me hizo recordar que encontré un artículo hace poco acerca de que lo que es el desperdicio y la basura es un concepto occidental, no es un concepto indígena. Y me pareció interesante eso. Y lo que tenía yo era una pregunta para Michael, si todavía hay tiempo. Un poco. Solamente, primero que todo, gracias por todo el trabajo que hacen en Guatemala. Yo como guatemalteca estoy feliz de escuchar todo el trabajo que hacen. Y la segunda parte es, Michael, en tus direcciones futuras, ¿tienes planes de llevar esos conocimientos a escuelas en los Estados Unidos? ¿O solamente es proyecto guatemalteco? Bueno, gracias, Claudia. Interesante el comentario, ¿verdad? Sobre basura. De hecho, sí, lo que nos complica es, bueno, tiempo, recursos, pero sí, estamos en proceso de hacer intercambios, tratando de formar intercambios, sobre todo, mira, nuestro sueño sería formar intercambios con escuelas. Por ejemplo, aquí en Oakland hay grandes poblaciones maya, de la comunidad maya Mam, y tratar de formar alguna clase de vínculo entre las escuelas acá en Oakland, por ejemplo, con las comunidades donde trabajamos en Ravinal. Pero mira, con tu comentario, Claudia, me nace la pregunta. En el idioma maya chi, tal vez Lady nos podría ayudar con esa cuestión. La pregunta para basura, o sea, hay una diferencia entre la palabra para basura como un plástico, algo manufacturado como esto, versus desecho, que sea desecho de cocina o desecho de campo, o es la misma palabra. En el idioma mayachi. Bueno, sería es, y claro que tiene un significado, ¿verdad? El es en la cultura maya es una palabra que se refiere a 100% orgánico y es algo que se puede reutilizar nuevamente. No es algo como, bueno, es desechable, se tira, no sirve, sino la palabra es se refiere a eso, ¿verdad? Es 100% natural y que todavía tiene vida después de ser utilizado. Gracias. Bueno, ya vamos a terminar pronto, pero voy a hacer un pequeño comentario para cerrar. Una cosa que hemos visto en todas las presentaciones es una comparación entre el occidental y conceptos indígenas. Y creo que es muy importante entender las diferencias y que todos nos han explicado hoy. Quiero subrayar una cosa que creo que no han dicho, pero es bajo las ideas, de que en la cosmovisión occidental, la idea de control es muy central y son los humanos que tienen que estar en control de los animales, de las plantas, de todo el mundo, el resto del mundo, y entre las personas también control entre un grupo y otro grupo, y esto hemos visto en la política de los Estados Unidos esta semana, y no voy a hablar de esto. Entonces, porque voy a llorar. Después, pero en la cosmovisión maya que conozco, el concepto no es de control, sino es de colaboración mutua. Dijeron ustedes que todo tiene vida. Yo no, y creo que no han dicho esto, pero también tiene parte. Todo tiene su trabajo, todo tiene su rol, algo que debe hacer en el mundo.
Y esto no es solo de la gente, sino también del lago, de la montaña, de los tubos de pasta para los dientes. Y entonces, ¿qué diferencia es? Es muy, muy profundo la diferencia entre pensar que el mundo todo está bien, ¿cómo se llama? Integrado. Todo tiene su lugar, todo tiene su rol, su trabajo, todo, y la relación entre una parte y otro, ni son partes, pero es colaboración mutua, que es muy diferente que la idea de control, que separa el humano del resto del mundo, o separa la madre del hijo. En la familia hemos hecho trabajo en una investigación en otra parte de Guatemala, donde estamos viendo que aún con los problemas de globalización, las familias siguen con un valor cultural de la armonía entre la familia. Y esto se lleva a cabo con las acciones muy pequeñas y las palabras entre las personas. Y entonces, esto es muy profundo, y creo que es algo que lleva el mundo indígena para enseñar al resto del mundo, para enfrentar muchos problemas que tenemos en el mundo. Entonces, pienso que ya es tiempo de decir muchas gracias. No llegamos a hablar de todas las preguntas y comentarios, pero fue una conversación muy rica, y agradezco tanto a las que presentaron y a los que estuvieron aquí pues conversando con nosotros. Espero que podemos ver un respeto mutuo en la conversación mismo. Y creo que está grabado incluso los comentarios en la chat. Entonces, estoy intentando leer el chat al mismo tiempo que hablar, y no es posible para mí. Entonces, gracias a todos, y cerramos con esto. Creo que algunos de nosotros pueden quedar unos momentos a seguir un poquito la conversación, pero no sé si es posible por la plataforma de la universidad, pero si es posible, entonces quedamos unos momentos más para los que pueden y quieren conversar un poquito más. Bueno, muchas gracias a todos. En efecto, sí es posible. Digamos que formalmente yo aquí daría cierre al diálogo, agradeciéndoles muchísimo a todos ustedes por habernos brindado este espacio, por haber compartido estos valiosos conocimientos, y también a todos los asistentes por su interés en esta charla. Les extendemos el agradecimiento. Yo voy a parar la grabación, y quienes se quieran quedar, claro que sí, bienvenidos. El espacio está abierto para ello. Muchísimas gracias nuevamente por compartir este espacio. Gracias.